Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy voy a continuar con el tema que inicié la sesión anterior, el tema de los aranceles presuntamente recíprocos aprobados por la administración Trump a la gran mayoría de países del mundo. Y el tema con el que concluí el podcast anterior era cómo iban a responder los distintos países. Empecé por el tema de la posibilidad de represalias, así como Estados Unidos aplica aranceles que muchos consideran con razón, en mi opinión, una sanción comercial. Algunos países van a responder con sus propias sanciones comerciales en represalia. Pero aquí habría que tener en cuenta que esta no es una prerrogativa que puedan asumir a un costo razonable todos los países. Por ejemplo, el Perú. No tengo las cifras precisas en este momento, pero aproximadamente el comercio del Perú con Estados Unidos representa entre 0.3 y 0.5% de todo el comercio global de los Estados Unidos y una proporción infinitesimal del Producto Bruto Interno estadounidense. El comercio bilateral para Perú, en cambio, representa alrededor del 15% del total del comercio exterior del Perú y una proporción menor, pero no insignificante, del PBI, debe ser alrededor de 3-4%. El punto es que, puestos a aplicar sanciones en represalia, el daño que Estados Unidos puede causar a la economía peruana es significativo, mientras que el daño que el Perú podría causar a la economía estadounidense es relativamente secundario, por no decir irrelevante. Por eso son más bien países con grandes economías los que pueden contemplar la aplicación de aranceles e incluso entre esos países no todos en la misma proporción. China, que tiene una economía medida por paridad de poder de compra tan grande como la estadounidense, puede aplicar sanciones que pueden causar un daño significativo a la economía estadounidense. Pero como vimos en la sesión anterior, el Producto Bruto Combinado de la eurozona, es decir, dentro de la Unión Europea, los países que tienen al euro como moneda común, la gran mayoría de ellos, repito, el Producto Bruto Combinado de la eurozona en 2008 era más o menos equivalente al de Estados Unidos. Hoy en día es poco más de la mitad. Incluso la eurozona o la Unión Europea en su conjunto tiene una capacidad limitada de causar daño a la economía estadounidense comparado con el daño que Estados Unidos le puede causar a la economía de la eurozona y a la economía china, si se tiene en cuenta además que tanto la eurozona como China tienen un superávit comercial con Estados Unidos. Lo que eso implica, decía en la sesión anterior, es que Estados Unidos tiene mucho más valor en bienes exportados por la eurozona o por China a los Estados Unidos que gravar con aranceles, que aquellos bienes o el valor de bienes que podrían gravar la Unión Europea o la eurozona o China. Y en ese sentido Estados Unidos tiene ventajas. Mencionaba ahí que por esa razón China y la eurozona, siendo que no tienen un valor tan grande en bienes que gravar en represalia por los aranceles estadounidenses, lo que hacen es tratar de focalizar sus sanciones de modo que causen el mayor daño político posible a Trump y los republicanos, concentrando, como hicieron durante la primera gestión de Trump, sus aranceles en los llamados estados pendulares. Pero la Unión Europea, además de focalizar sus represalias en estados pendulares, no tanto para causar un gran daño económico a Estados Unidos, sino un gran daño político a la administración republicana, la Unión Europea además trata de aplicar sanciones a bienes que podría dejar de importar de los Estados Unidos por el costo adicional que implica el arancel punitivo, pero que puede importar sin aranceles de otros países. La Unión Europea busca reducir el costo para su propia economía de las sanciones impuestas a la economía estadounidense. China no. China está dispuesto a asumir costos importantes para su propia economía con tal de afectar las probabilidades de reelección de los congresistas republicanos y del Partido Republicano cuando se trata
próxima elección presidencial. Y decía que China compensaba el no tener un valor tan alto de bienes a los cuales colocar aranceles provenientes de Estados Unidos, como los bienes chinos cuyo valor puede ser gravado por aranceles en Estados Unidos, compensaba eso aplicando restricciones a las exportaciones chinas a los Estados Unidos. O sea, le prohíbe a empresas chinas exportar bienes producidos en China a ciertas empresas afincadas en Estados Unidos. Eh, Tal vez podría decirse que esa es la ventaja de un régimen autoritario. No tiene que ganar el voto popular en la siguiente elección para permanecer en el gobierno. No quiero esto decir que los regímenes autoritarios no deban tener nunca en cuenta las preferencias de sus ciudadanos, pero la tienen en cuenta en menor proporción que regímenes en donde la permanencia en el gobierno depende del voto popular. Ahora, las represalias son una forma de lidiar con las sanciones estadounidenses. Tú me aplicas aranceles, yo te aplico aranceles en represalia. Pero hay otras formas más constructivas de lidiar con el problema, dos cuando menos. La primera es que tu crecimiento dependa menos de las exportaciones, que son sometidas a gravámenes, como vemos ahora, y más de demanda interna. Es decir, en lugar de producir para la demanda exterior, produce más para la demanda de tus propios ciudadanos. Lo cual además puede tener efectos distributivos progresivos, ¿no? Y esto es importante sobre todo para China y en menor medida para Alemania, países que han hecho de su superávit comercial la fuente de dinamismo de su actividad económica, eh, porque tienen amplios superávits comerciales con el resto del mundo. Bueno, una forma de lidiar con esto sería aumentar la demanda interna, cosa que va a beneficiar a la economía en su conjunto, pero probablemente beneficie en mayor proporción a los sectores de menores ingresos que un modelo basado en la exportación superavitaria de bienes, o sea, descontadas las importaciones. La otra forma, aparte de represalias y producir más para el mercado interno, de lidiar con las sanciones estadounidenses es que el resto del mundo siga liberalizando su comercio al margen de lo que haga Estados Unidos. De hecho, ya hay indicios de que las sanciones comerciales estadounidenses han inducido a otros actores a acelerar sus procesos de negociación comercial, tanto a nivel bilateral como regional. Aquí el gran obstáculo va a ser la República Popular China. Primero, por su sobrecapacidad. China tiene una gran capacidad para producir determinados bienes o incluso bienes que en principio serían no transables como bienes raíces, y por ende tiende a generar una suerte de dumping internacional, es decir, como tiene una capacidad para producir bienes muy superior a la demanda de sus ciudadanos, busca exportar esos bienes a, a, precios a veces muy cercanos o por debajo del costo, porque reciben subsidios del gobierno chino, y ese es el otro problema. China tiene una gran sobrecapacidad productiva, lo cual lo induce a exportar más para compensar la falta de demanda interna para esa capacidad productiva. Además, exporta eh, a precios iguales o por debajo de los costos de producción, porque las empresas chinas reciben diversas formas de subsidio de su gobierno, y ahora con las sanciones estadounidenses ese efecto de dumping podría incrementarse por el llamado desvío del comercio. Como algunos bienes chinos ya no van a poder ser rentables en el mercado estadounidense por efecto de los aranceles, van a intentar exportarlos a otros mercados y van a inundar esos otros mercados con bienes chinos. Entonces, el problema para una liberalización comercial que excluye a los Estados Unidos es que la segunda economía del mundo también es sumamente proteccionista o lleva a cabo políticas comerciales que infringen las normas del comercio internacional aprobadas, entre otras instancias, en la Organización Mundial de Comercio. Ahora, si China
acepta el reto de depender más para su crecimiento de la demanda interna y de liberalizar su comercio exterior para permitir acuerdos comerciales con regiones como la Unión Europea, Estados Unidos va a estar en serios problemas. Pero eso no parece lo más probable, aunque no lo descartaría del todo tampoco. Eh, entonces, digamos, el resto del mundo liberalizaría en mayor proporción su comercio, pero ahí el problema, como digo, es China, la segunda economía del mundo. Ahora, ¿a qué me refiero entonces cuando hablo de liberalización comercial en el resto del mundo? Sobre todo a la relación entre dos bloques comerciales. Aquel que integra Perú, dicho sea de paso, llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como CPTPP, que incluye, por ejemplo, a Japón, la cuarta mayor economía del mundo, y la Unión Europea, ¿no? Ahí es donde se puede avanzar, entre estos dos bloques, el CPTPP y la Unión Europea, se puede avanzar en liberalización comercial para compensar el efecto de las sanciones de Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, pero no son tan grandes como economías a nivel internacional como Estados Unidos o China. Y la respuesta es sí, pero el CPTPP absorbe el 22% de las importaciones mundiales y la Unión Europea absorbe el 12% de las importaciones mundiales. El CPTPP y la Unión Europea absorben una proporción de las importaciones mundiales eh, mayor a la suma de las importaciones mundiales que absorben o compran China y los Estados Unidos. China porque, como dije, depende de su superávit comercial, de exportar al mundo más de lo que importa. Entonces no importa comparativamente tanto como el tamaño de su economía podría sugerir. Y Estados Unidos porque su economía en general, siendo la más grande del mundo por valor bruto, no por paridad de poder de compra, aparentemente ya no, pero siendo la mayor economía del mundo, no depende del comercio exterior en una proporción tan grande como los demás países mencionados. Entonces el CPTPP y la Unión Europea, si lograran acuerdos comerciales, implicarían a más de alrededor de un tercio de las importaciones mundiales. Ahora, la Unión Europea ya tiene acuerdos comerciales con la mayoría de países que integran el CPTPP, bloque transpacífico que integra el Perú, repito. Eh, y entonces eso facilita que luego se cree un acuerdo entre la Unión Europea y el CPTPP como conjunto. Y además, la República Popular China ha pedido ingresar a esta Organización Transpacífico de Integración Comercial, CPTPP. Ahí es donde China tendría que hacer grandes concesiones para ser admitido, resolviendo los problemas de dumping y subsidios de los que se acusa con razón a China. Eh, Ahora, en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, en teoría al menos, 4/5 partes del comercio mundial siguen sometidas a sus reglas, repito, cuando menos en teoría. Ustedes dirán, pero bueno, ya no hay panel de apelaciones. Uno puede llevar un caso, una controversia comercial a la OMC, pero se puede resolver en primera instancia, pero ya no hay el panel de apelaciones cuya decisión es la instancia dirimente, la última instancia. Bueno, ahí la Unión Europea y 16 países más, incluyendo a la República Popular China, están creando o han creado, si no me equivoco ya, un mecanismo alternativo de solución de controversias. Como Estados Unidos no permite elegir miembros del panel de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio para que ésta tenga quórum suficiente para resolver controversias, el resto, buena parte del resto de la economía mundial ha decidido actuar por cuenta propia creando un panel alternativo. Además, la Unión Europea está promoviendo la negociación de nuevas reglas para áreas como el comercio digital, estándares ambientales o cadena de suministros, que no suelen estar contemplados en los acuerdos comerciales regulares. Eh, y claro, alguien podría decir, pero esto es volver a foja cero. No es volver a foja cero stricto sensu,
Pero sí, es retroceder, pero habría que recordar que la Organización Mundial de Comercio se creó así. Originalmente era el GATT, ¿no? Acuerdo General de Comercio y Tarifas o aranceles, tarifas en inglés, y habría que decir que el GATT solo comenzó para barreras arancelarias a bienes. No contemplaba ni bienes industriales, además, fundamentalmente, no contemplaba barreras no arancelarias o servicios. Y el GATT fue creciendo en membresía, porque al inicio solo tenía 23 países, y fue creciendo en temas que abordaba hasta convertirse en la Organización Mundial de Comercio. Es un retroceso, pero en todo caso hay un antecedente auspicioso y la expectativa sería que bajo un nuevo gobierno Estados Unidos se sume nuevamente a estos proyectos. En cuanto a lo que todo esto puede implicar para el Perú, eh, es cierto que el Tratado de Libre Comercio Bilateral permite a Estados Unidos, a las partes en realidad, no solo a Estados Unidos, eximirse de lo acordado por razones de seguridad nacional. Pero en este caso las razones de seguridad nacional no existen. No se puede decir que haya problemas de seguridad nacional que involucran a 135 países del mundo, para los Estados Unidos, quiero decir, ¿no? Esto es proteccionismo comercial puro y duro. No hay razones válidas de seguridad nacional y eso eventualmente podría ser cuestionado ante cortes de justicia. En el caso peruano nos tocó el arancel mínimo aplicado en esta ronda de sanciones, 10%, y eso tiene efectos diferentes dependiendo del competidor comercial con el que nos comparemos, hablando de exportaciones a los Estados Unidos. Ganamos frente a los países del este asiático que producen café y exportan a Estados Unidos, igual que Perú, porque a algunos de esos países, como Vietnam, se les ha aplicado un arancel de 46%. Eh, y en general esa región está, digamos, sometida a aranceles por encima del 30%. Y entonces el café peruano tiene la ventaja de que solo tendría un arancel adicional de 10%. Pero frente a países como México perdemos, porque la mayoría de sus exportaciones no tienen gravamen adicional, siguen con 0% de aranceles para ingresar a Estados Unidos producto del TEMEC, el Acuerdo Comercial de América del Norte, y con México competimos en la exportación a Estados Unidos de uvas, arándanos, palta, etcétera. Entonces, el efecto neto va a variar dependiendo del sector de la economía. Las grandes empresas que son los mayores exportadores a Estados Unidos, sobre todo empresas mineras y en segundo lugar y en menor medida empresas agroexportadoras, probablemente tengan la capacidad de asimilar ese 10% adicional, eh, en la medida en que haya que hacerlo, pero pequeñas y medianas empresas integradas en cadena de suministros que exportan a Estados Unidos van a sufrir en mayor proporción las consecuencias. Y habría que decir que esto no es el fin de la historia para el Perú. Todavía pueden venir malas noticias. Por ejemplo, el precio del cobre ya cayó, porque claro, si se prevé una recesión internacional, hay materias primas digamos, cuyos precios crecen con el crecimiento de la economía internacional. Su cotización internacional varía según los ciclos de la economía internacional. El cobre, que tiene un gran uso industrial, y el petróleo son dos ejemplos. Pero en el caso del cobre no solo ha caído el precio internacional de un producto de exportación peruano, sino que hay una investigación en curso eh, del gobierno de los Estados Unidos para ver si las importaciones de cobre representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eh, el decreto ejecutivo donde se ordena la investigación indica claramente que acá el blanco es China, no Perú, pero Perú le vende cobre a China. Acá lo que dice el decreto es que el cobre es crítico para, cito, la seguridad nacional, la fortaleza económica y la resiliencia industrial de los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene vulnerabilidades en las cadenas de suministro de cobre porque hay un país, China, aunque no lo nombra explícitamente, es claro que se refiere a China, un país que domina la fundición y refinación de cobre a nivel internacional,
controla una gran proporción de esas actividades y además investiga si hay una sobrecapacidad global de producción y por ende exportación de cobre, además de fundición y refinación, y si por ende se requiere aranceles para contrapesar esas vulnerabilidades. Repito, aquí el blanco es China, pero en tanto China le compra cobre a Perú, podría afectarnos. Y por último está la espada de Damocles pendiendo sobre nuestra economía, cuando Mauricio Claver Carón, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, dijo que puertos administrados por empresas chinas como el de Chancay debían pagar un arancel de 60% por cualquier bien que embarcado en ese puerto tuviese como destino final el mercado estadounidense. Habría que decir que si se crea una zona económica especial contigua al puerto de Chancay y se intenta, como se está discutiendo, eliminar para esa zona durante un tiempo el impuesto a la renta, eso podría ser considerado una práctica comercial que implica, digamos, una barrera no arancelaria en el comercio bilateral, al igual que la nueva ley de promoción agropecuaria que quiere aprobarse reemplazando a la anterior. Exoneraciones tributarias podrían ser interpretadas por el gobierno de Estados Unidos como barreras no arancelarias al comercio y por ende hacernos víctimas de nuevos aranceles. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.